amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente miércoles de Dialoguemos, listos para llevarles esta nueva entrega de Un Mundo de Economía por aquí, por Televisora del Táchira. ¿Qué les traemos para hoy? Bueno, un tema de mucho interés y muy delicado, y es el referente a la entrega del informe de la Organización Internacional del Trabajo de la Comisión de Encuesta sobre Venezuela. Para compartir esta temática, para compartir este diálogo, nos acompañan en este mediodía, está a mi derecha la doctora Evelyn Campitelli. Ella es abogado y ella representa a la organización no gubernamental Vino Tinto, especialista también en derechos humanos. Doctora Evelyn, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Un Mundo de Economía. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña, no podía faltar, el profesor Gerardo Ramírez, quien él es el secretario general de FETRA Táchira. Bienvenidos a Un Mundo de Economía. Gracias por la invitación. Empecemos hablando que vamos a decirles a nuestra audiencia, es de conocimiento que a finales del mes pasado, en septiembre exactamente, la Organización Internacional de Trabajo, a través de la Comisión de Encuesta, entregó un informe sobre Venezuela que está basado en el artículo 26 de los convenios de dicho organismo, como es la OIT. Es decir, que están referidos sobre la fijación de los salarios mínimos, igualmente sobre el convenio de la libertad sindical y el convenio sobre la consulta tripartista. ¿Nos podrán explicar en qué consistió dicho informe? Sí, bueno, efectivamente la Federación de Trabajadores del Estado Táchira, como organismo que alberga más de 45 sindicatos a nivel del Estado y afiliada a la Confederación de Trabajadores de Venezuela de la CTV, pues obviamente es un tema que nos compete, ¿sí? Y ese informe fue producto como consecuencia de las prácticas que atentan contra la violación de los derechos de los trabajadores, en este caso sobre tres aspectos importantes que nos atañen y nos compete, como es la libertad sindical, la sindicación, el método para la fijación del salario mínimo de los trabajadores, y además de eso, la persecución que ha tenido el gobierno nacional durante todo este tiempo en contra de Fedecámara, en contra del movimiento sindical, en contra de los trabajadores. Ahora, doctora Evelyn, es importante explicarle a nuestra audiencia en qué consiste esta comisión de encuesta de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, la comisión de encuesta, al igual que muchas comisiones a nivel internacional que se crean a razón de convenios en materia sobre todo de derechos humanos, que es el punto que vamos a tocar hoy, el derecho al trabajo, son organismos o delegados de estas organizaciones internacionales que hacen trabajo en campo, que vienen hacia el territorio de los países firmantes y que han ratificado estas convenciones a evaluar cómo estamos con el cumplimiento de estos convenios, a evaluar en este caso cómo está la libertad sindical, cómo son los salarios mínimos en Venezuela, si los salarios cumplen con los estándares en materia internacional de lo que corresponde al salario mínimo, si puede cubrir la cesta básica, si es suficiente para el núcleo familiar, si esos salarios cumplen con los principios de igual trabajo, igual salario. Entonces todos estos parámetros los vienen a evaluar directamente desde la comisión de encuesta. Cabe destacar que esta comisión estuvo aquí en Venezuela después de mucho tiempo, claro, porque a nivel internacional las comisiones que vienen a hacer evaluaciones en materia de derechos humanos requieren la autorización del Estado, no pueden venir, digamos, arbitrariamente o imponerse. Entonces, pues, del Estado venezolano, en este caso representado por el gobierno. Exactamente. Entonces, pues bueno, ha habido cierto retraso en los informes porque estas comisiones no han tenido las autorizaciones. Entonces, tuvimos la oportunidad, en el caso del Movimiento Vino Tinto, de presentar parte
de nuestro trabajo que hemos venido documentando las violaciones al derecho al trabajo y a las libertades sindicales, y otras organizaciones también pudieron participar en esa entrevista con la comisión de encuesta, al igual que varios líderes sindicales a nivel nacional estuvieron allí presentes. Muchos casos fueron llevados, entre ellos algunos de gravedad, como son los encarcelamientos a líderes sindicales por participar activamente, la exigencia y los reclamos de sus derechos en materia laboral. Se presentó el trabajo que hemos venido haciendo en nuestro informe como Movimiento Vinotinto desde el 2018 hasta el presente año. Y otra organización también que estuvo allí fue la Central ASI, de la Central de Trabajadores ASI Venezuela, llevando también todo esto. Porque cabe destacar que esta comisión levanta los datos de alguna manera directamente con los trabajadores, el sector empresarial y las ONGs, las organizaciones que documentan y que monitorean los derechos humanos, pero bueno, en este caso las que monitorean el derecho al trabajo y las libertades sindicales. Esta comisión de encuesta, por cierto, tiene ya mucho tiempo, 100 años, fue fundada en 1919. Bien, vamos a cumplir con una pausa comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía, hoy miércoles de Dialoguemos, conversando sobre el histórico informe de la comisión de encuesta de la OIT sobre Venezuela. No se aparten, por favor. Y estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía, hoy con la sección acostumbrada, como cada día de cada miércoles de la semana, Dialoguemos. Profesor Gerardo, en el informe de 253 páginas presentado por la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo, por supuesto se sacaron unas conclusiones sobre Venezuela. ¿Cuáles fueron tales conclusiones? Bueno, desde que se instaló el gobierno pasado y este gobierno, para nadie es un secreto que progresivamente ha venido arrinconando los sectores productivos, la empresa privada, y empezaron una campaña de hostigamiento, de persecución con la principal institución que alberga al sector de las cámaras de comercio y producción, en este caso Fedecámara. Correcto. Recordemos que la negación de las divisas para la empresa privada, para comprar los insumos, la materia prima. Recordemos que por razones ideológicas y razones políticas, que no debió ser nunca, el gobierno le negaba toda posibilidad, es decir, la libertad del ejercicio de producción, de comercio. Y hubo la necesidad, por cierto, en el 2015, 33 empleadores, hubo la necesidad de acudir a esta instancia a los efectos de que la Organización Internacional del Trabajo se preocupara y se ocupara sobre la necesidad que tenía la empresa, el empresariado venezolano, sobre el hostigamiento, el desmantelamiento de la empresa privada. Recordemos las expropiaciones, que no son tales expropiaciones, porque expropiaciones pudiéramos decir cuando hay un procedimiento judicial, un procedimiento administrativo. Aquí lo que hubo, y el sinónimo, recordando a alguien que lo dijo, expropiar es robar. ¿Sí? Cuando se apertura un procedimiento sobre algo, obviamente que tienen que pagar, en este caso de la empresa, y eso no ha ocurrido. De manera tal que el desmantelamiento de la empresa, el acoso, el hostigamiento, y no solamente con los empleadores, sino también con dirigentes sindicales. ¿Sí? Desde 1999, cuando se instaló el gobierno del presidente difunto, hay aproximadamente más de 150 dirigentes sindicales, ¿sí? Con expedientes, con medidas de presentación, y hasta este momento eso no ha cesado. Y tenemos el caso emblemático, para empezar, el caso de quien fuera presidente de la CTV, Carlos Ortega, ¿sí? Que fue perseguido
puesto preso por ejercer la libertad sindical. Tenemos el caso emblemático hoy de Rubén González, que fue sentenciado, que fue sometido a un procedimiento judicial a través de los tribunales, cuando en este caso debió ser a través de tribunales ordinarios. De manera tal que eso allí está plasmado todo en ese informe, en las conclusiones de la criminalización de la protesta, en la judicialización de los dirigentes sindicales, el desmantelamiento de los sindicatos, y esto pues el gobierno nacional caminaba por un lado y con la otra mano también montaba lo que llama el paralelismo sindical, el desconocimiento de los contratos colectivos, ¿sí? De aquellos, el desconocimiento de los sectores sindicales no afecto al gobierno, y así el gobierno progresiva y sistemáticamente creó una situación allí fuerte en contra tanto del empresario como de los trabajadores. De ahí es que vale preguntarse, doctora Evelyn, y que trabaja directamente en la organización no gubernamental Vinotinto en Derechos Humanos, cómo ha podido operar el sector privado empresarial ante ese persistente hostigamiento a fe de cámaras a todos los miembros de las cámaras productivas del sector privado aquí en Venezuela, inclusive a sindicatos no afines el gobierno, ante ese hostigamiento, ante la estigmatización, la intimidación, y que viola de una u otra manera los derechos, las libertades, y sobre todo cómo se ha visto acordonado psicológicamente ante ese hostigamiento del sector privado. De verdad que son admirables, ¿no? En un contexto como tal, seguir operando y seguir insistiendo. Sí, yo diría que esta persecución es tanto afecta al sector privado, pero también a los trabajadores del sector privado y público, al sector empresarial. Es algo estructural, diría yo. Hace 2 años hicimos un estudio también, un informe, sobre el derecho a la libertad económica, que pues es un derecho que ampara a las empresas privadas para, bueno, invertir, crecer económicamente, y que el gobierno se ha valido de instrumentos legales entre comillas, porque no son constitucionales realmente, van en contra de derechos que establece la Constitución, como es la libertad económica. Un ejemplo de ello es la Ley de Precios Justos, que se estuvo aplicando como instrumento también de persecución en muchos casos, para querer solventar un problema económico que quizás no se arregla con la criminalización, sino con medidas económicas adecuadas para que la empresa privada pueda producir y sin afectar los derechos ni del empresario ni de los trabajadores. Este informe lo hicimos en el 2017 y allí verificamos que evidentemente la libertad económica no es garantizada. Lamentablemente, y es que es parte de esa libertad de los derechos de vida humana. Vamos a cumplir con otra pausa comercial y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía. No se aparten, por favor. Estamos de regreso con más de Un Mundo de Economía, conversando en este mediodía sobre el histórico informe de la Organización Internacional del Trabajo de la encuesta, lo que es y el caso de Venezuela, ¿no? Justamente en el día de ayer martes, diputados de la Asamblea Nacional estuvieron debatiendo sobre la situación laboral y la situación productiva del país y sobre las conclusiones emitidas por el informe de la OIT en su comisión de encuesta. ¿Será que iluso pensar que el gobierno bolivariano esté dispuesto a cambiar las políticas y rectificar para poder sacar al país de donde está, de esa debacle, ruina tan grande, tan desesperante? Yo creo que vamos a pensar bien, doctora. Es una necesidad que eventualmente va a surgir ante el colapso del sistema económico y del aparato productivo. Claro. Porque este colapso va a afectar
a todos, o sea, no solamente va a afectar a quienes estén o no estén de acuerdo con las políticas de gobierno, sino que la economía es algo global que nos afecta a todos de manera transversal. No solamente voy a atacar a los empresarios para solucionar el problema, no, o voy a atacar a los sindicalistas para solucionar el problema. Entonces, creo que va a surgir, más allá de si se quiera o no, es una necesidad el querer adoptar estas recomendaciones y estas medidas que han salido en el informe de la OIT en su comisión de encuesta. Porque mientras el sector empresarial sea perseguido y no pueda producir adecuadamente, no se puede, todo está interconectado, no se pueden garantizar salarios dignos. Igualmente, si el sistema económico colapsa o no tiene las condiciones adecuadas, ¿cómo el Estado, por ejemplo, puede garantizar salarios para toda la plantilla de trabajadores que están en el sector público y que actualmente muchos de estos sectores están en reclamo de estas condiciones dignas de trabajo, de estos salarios integrales, adecuados y dignos que puedan cubrir las necesidades básicas que no están siendo cubiertas? Y bueno, la respuesta ante ello no debe ser la criminalización de la protesta, no debe ser la persecución a los líderes. En efecto es así, porque si el Estado o el gobierno venezolano se niega a la repatriación de capitales foráneos, pues se está negando totalmente a lo que es la recomposición de esta economía que está totalmente destruida, y no estamos exagerando desde ningún punto de vista. Nada más pensar que un trabajador pueda vivir mensualmente con $7,2 es ínfimo respecto al cálculo y a la determinación de salarios que tiene el Banco Mundial, por ejemplo, cuando dice que está en umbral de pobreza completamente y extrema aquella persona que viva con $1 diario. Si dividimos $7,2 entre 30 días, Dios mío, ¿en qué situación estamos? Entonces, ¿qué decir al respecto? Bueno, ante ese panorama sombrío, lo que hay que es cumplir la Constitución Nacional, es decir, cumplir el contrato social de los venezolanos. Y eso pasa por necesariamente que en una mesa de diálogo social donde involucre al sector de los empresarios, al sector de los trabajadores y obviamente al árbitro, que en este caso es el gobierno nacional, para que se siente allí a discutir todo lo que tiene que ver en materia económica. Vale decir, no puede ser que en Venezuela durante todos estos años el salario mío sea por la vía del decreto, sin consultar con los actores naturales, en este caso del hecho productivo, que son, ¿quiénes son los que generan riqueza? Los empresarios. ¿Quiénes son los que mueven y motorizan la economía de un país? Los trabajadores. De manera tal que si eso no existe en un país como este, pues ahí tenemos los resultados de una economía prácticamente devastada. El gobierno se ha acostumbrado a que todo sea por decreto. Hay cosas en la vida que no se pueden decretar, cosas tan sencillas o tan grandes. El amor no se puede decretar, la felicidad no se puede decretar, hay que construirla, y quienes deben estar allí en una mesa de trabajo debe ser esa comisión que está señalada en la Constitución Nacional, que es la comisión tripartita o la comisión de diálogo social, donde se discutan las condiciones macroeconómicas, las condiciones microeconómicas, y ahí tenemos los resultados. El programa de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, los criterios que maneja, que cuando un trabajador gana de $1.92, menos de $1.92 diarios, pues está en unas condiciones de pobreza extrema. Y aunado a esto... Y eso es diario, ¿no? Diario, sí, son céntimos de dólar. Y aunado a eso, el gobierno se ha dado a la tarea de crear condiciones adversas tanto al trabajador como a los empresarios. Es decir, crear organizaciones paralelas, obviando al otro sector de la vida nacional, es decir, aplicando lo que hemos denominado
o lo que alguien denominó por allí lo que es el apartheid aquí en Venezuela por razones políticas en África, que fue esa es una figura horrenda que aplicaron en África por razones raciales, pero aquí en Venezuela por razones ideológicas y razones políticas, es decir, la exclusión, la discriminación, y bueno, ahí tenemos los resultados, y por eso fue la necesidad que la Organización Internacional del Trabajo, y vale resaltar que a pocos meses de ese informe de encuesta salió, una vez que salió también el informe de la alta comisionada de los derechos humanos, Bachelet, que es vinculante, por y ella también lo refleja allí. Que dicho informe de la Comisión de Encuestas de la OIT avaló el informe de la doctora Michelle Bachelet. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Evelyn, profesor Gerardo, y muchísimas gracias a todos ustedes por su amable atención. Ya saben que hoy más que nunca la economía adquiere mayor relevancia y protagonismo como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas. Que tengan buen provecho, buena tarde.